Bien, bienvenidos nuevamente la gente de objetos. Vamos a ver los elementos del lenguaje Java. Vamos a ver los elementos del lenguaje Java. Bueno, ya hemos hablado de Javadoc. Vamos a repasar un poquito. Es una herramienta que se llama Javadoc, así tal cual, el ejecutable se llama así. Lo vamos a encontrar dentro de la instalación del JDK, vamos a tener un Javadoc. Si decimos en línea de comando javadoc, no sé, asterisco.java, lo que va a hacer es documentar todas las clases Java que hay en esa carpeta o directorio y nos va a generar automáticamente un montón de páginas HTML bajo el mismo estilo, digamos, que se documenta la propia API de Java, ¿sí? Esto no lo había mencionado, pero es muy importante para poder trabajar en Java. No solamente vamos a necesitar el JDK instalado, más el BlueJay, sino que también nos vamos a tener que descargar la documentación de la API de Java, que son un conjunto enorme de páginas web que la podemos descargar en un archivo comprimido de la página de Oracle, y luego descomprimirlo en nuestro disco y asociarlo o engancharlo o configurar al BlueJay para que trabaje con esas páginas web locales en nuestro disco para que podamos ver en todo momento la ayuda correspondiente a la API de Java, porque si no realmente es como trabajar sin una documentación de la biblioteca estándar de C, digamos, no se puede trabajar sin eso. Bien, Javadoc, habíamos dicho, es la herramienta que nos genera la documentación en forma automática de todos nuestros proyectos Java, de nuestras aplicaciones Java, de nuestro código fuente, pero para poder hacerlo, Javadoc requiere que escribamos los comentarios acorde a Javadoc, como él lo quiere. Para ello van a tener que poner barra asterisco asterisco, asterisco barra, ¿no? como se ve acá abajo en la presentación. Podemos incorporar código HTML en el interior de esos comentarios. Bien, y como dijimos antes, sirve para la documentación de todas las clases y demás. El comentario inline, el barra barra y el asterisco barra y barra asterisco, cuidado porque sirven para documentar también, pero no son comentarios Javadoc. En los comentarios Javadoc se va a documentar todo lo no privado, ¿sí? Lo privado no requiere documentación, en realidad, o puede tener documentación de tipo inline o al estilo de C, digamos, tradicional, pero no es requerido documentación Javadoc. Si hacemos documentación Javadoc de algo privado, no va a aparecer en las páginas HTML que genere la herramienta Javadoc, a menos que se lo pidamos explícitamente. Bien. Eh, en definitiva, se documenta lo que queremos que el usuario que vaya a utilizar nuestro código, nuestras clases, requiera saber. Eh, Convenciones de código. Casualmente había hablado en la presentación anterior sobre el Code Convention, 100 convenciones de código. Acá abajo tienen un link que no sé si va a funcionar, pero si no, busquen en la web Code Convention de Java para ver cuáles son las buenas prácticas de programación en Java. Convenciones acerca de cómo codificar, es muy importante llevarlas adelante, seguirlas. Ya dijimos algunas de ellas, las más importantes, nombre de la clase con mayúscula, etcétera, etcétera. Bueno, los tags que utiliza Javadoc son estos que están viendo acá en la presentación. Cuando pongamos cuando dentro del comentario Javadoc pongamos @author y el nombre del autor, o los autores, van a aparecer esos nombres como los autores. Entonces vamos a escribir el tag y al lado eh, la información y que va a ser interpretada como ese tag. Vamos a poner @param tantas veces como parámetros tengamos. Entonces vamos a poner @param, nombre del parámetro y la descripción del parámetro. Si tenemos otro parámetro o argumento del método, ¿no? Si tenemos un método que recibe dos argumentos, bueno, vamos a tener que poner dos @param. Siempre los comentarios Javadoc están inmediatamente antes de aquello que yo quiero documentar. Es decir, si tengo la asignatura del método, digamos, bueno, inmediatamente antes de la asignatura del método va el comentario Javadoc. Siempre inmediatamente antes. Bueno, ahí tenemos todos los tags más utilizados por Javadoc. Palabras reservadas, ya hemos visto algunas de las palabras reservadas. Fíjense en las estructuras de control, muy similar a C.
prácticamente igual, los modificadores de acceso, algunos los mismos, los operadores new, instance of es otro operador que también usamos, y fíjense, la diferencia de C, acá existe el tipo de dato booleano, es decir, existe el verdadero y el falso, no como antes que se acuerdan que decíamos todo lo diferente de cero es verdad y el cero es mentira. Bueno, acá no, acá tenemos true y false, es mucho más sencillo y más entendible. Ojo con esto, los programadores de C, porque null va con minúsculas. ¿Sí? Va todo el código, se escribe en minúscula igual que en C, pero también la palabrita null va en minúscula. En C esto va en mayúsculas. ¿Sí? Bien. Eh, todos los identificadores son de tipo Unicode. Java es todo Unicode, es decir, utiliza la tabla ASCII extendida de 2 bytes, mientras que todo el mundo C es de 1 byte, es decir, es ASCII. ¿Sí? Acá el mundo Java es de 2 bytes. ¿Sí? Es decir, que cuando nosotros decimos eh, char letra, en C estamos hablando de un solo byte porque es de la tabla ASCII, pero cuando decimos char, letra, en C, en Java, estamos hablando de 2 bytes, porque se considera a letra como algo de tipo Unicode, no ASCII. Entonces son una tabla de caracteres de 2 bytes, no de una. ¿Sí? Así que la tabla Unicode soporta muchísimo más símbolos que la tabla ASCII. ¿Sí? Los lenguajes modernos son todos Unicode. ¿Sí? ASCII quedó en el pasado, ya hoy en día, porque de esa manera nuestras aplicaciones pueden soportar todos los idiomas, todos los símbolos de todos los lenguajes e idiomas que hay en el planeta. ¿Sí? Bien, eh, regla para creación de identificadores, siempre los nombres de las variables deben comenzar con una letra, no deben contener caracteres como numeral o por ciento, evitar el uso de caracteres, bueno, esto es muy similar a C. No deben contener espacios, obviamente, y no pueden ser palabras reservadas al lenguaje. ¿Sí? Bien, ¿cuál es el modelo de memoria de Java? Ya hemos hablado del modelo de memoria de C varias veces, que las variables estáticas, que las variables automáticas, digamos que las asignaciones dinámicas de memoria. Bueno, acá prácticamente todo es dinámico y los lugares en donde podemos almacenar datos son los siguientes. Tenemos los registros de la CPU, digamos que olvídense, no son accesibles desde Java, nos olvidamos de la implementación física de la base del sistema. Pero después tenemos en la memoria, esto sí, tenemos lugares donde podemos almacenar datos que son la pila o stack, donde se almacenan métodos y variables. Después tenemos el heap. El heap para C es una enorme área de memoria que es la que crea la máquina virtual cuando arranca la aplicación. Java lo que hace es crear una enorme área de memoria que la llama heap y va metiendo todo ahí adentro, ¿no? Después vamos a ver algunas cosas están ahí adentro y otras cosas no, pero bueno, básicamente esto no nos preocupa demasiado porque es manejado automáticamente por el lenguaje. Pero en el heap van a estar todos los objetos que vamos a ir creando, con new van a ir a parar al heap. Después tenemos un área separada del heap que se llama static, y ahí van a ir a parar todas las cuestiones, todos los datos que sean estáticos. Después vamos a ver bien qué significa eso. Después tenemos un área de memoria constant, donde van a estar todas las constantes. Si yo escribo el número 3 como constante en el código, va a estar una sola vez en la memoria en un único lugar. Y si escribo el 3 50 veces más en el código, va a ser siempre referencia a la misma dirección de memoria, ¿no? Para hacer ahorro de memoria. Y después, otro lugar de almacenamiento, obviamente, va a ser la memoria secundaria o el disco, ¿sí? Bien, ubicación de las cosas en memoria y tamaño va a ser la cantidad de bits que requerimos según el tipo de dato. Java, al igual que C, es un lenguaje fuertemente tipador. ¿Qué significa esto? Que todas las variables tienen que estar indicadas con su tipo de dato y demás. Eso no sucede en todos los lenguajes modernos. Hay lenguajes donde ni siquiera nos obliga a definir el tipo de dato de la variable, ¿no? Cosa que me parece chancho, digamos, ¿no? Pero por eso me gustan mucho los lenguajes tipificados. Pero bueno, también existen lenguajes no tipificados, ¿no? Eso también hay que admitirlo, que la comodidad muchas veces también eh, es un plus.
Bueno, acá pueden ver los diferentes tipos de datos y observen los tamaños que tienen esos tipos de datos, ¿no? Que difieren de C. Y acá está una de las grandes claves de la portabilidad de Java. ¿Por qué? Porque el sizeof de C puede devolver diferentes valores dependiendo de la plataforma. No es lo mismo el sizeof de un entero en un DOS que en un Windows que en un Linux. Así que eso le quitó muchísima portabilidad a C, mientras que en Java, como los tipos de datos son todos del tamaño que se indica acá en la presentación. Esto es lo mismo para cualquier máquina virtual y está implementada en el sistema operativo que está implementado. Es decir, no es algo propio de la plataforma, sino que es algo propio de la máquina virtual. Con lo cual, si yo grabo un entero en un archivo, ese entero me va a ocupar, en este caso, 32 bits, y me va a ocupar 32 bits en Windows, en Solari, en Linux o en el sistema operativo mainframe, o lo que sea, digamos, ¿no? Va a ocupar siempre lo mismo. Bien, eso es una de las grandes ventajas, la portabilidad, gracias a que los tipos de datos ocupan lo mismo en todos lados, ¿sí? Bueno, las referencias, sí, van a ser en realidad las referencias son punteros, pero bueno, acá no vamos a tener que lidiar con los punteros, sino que vamos a trabajar con las referencias, ¿sí? Cuando yo digo estudiante E1, la referencia es E1. E1 es una referencia de tipo estudiante, ¿sí? Los tipos de datos primitivos no son objetos, es decir, cuando declaro una variable de tipo entera, int a no es un objeto. ¿Mm? Esto a diferencia de Smalltalk, en Smalltalk son todos objetos, en Java no. En Java yo puedo tener cosas que no sean objetos, como una variable entera, pero si también existe la clase integer, que es una clase ese tipo de clases se llaman wrappers, porque, como la palabra lo indica, wrap envuelve al tipo de dato primitivo. Entonces, si a un entero lo quiero transformar en un objeto, lo tengo que transformar en un objeto de tipo integer, que por supuesto tiene un constructor, el objeto integer tiene un constructor que recibe un dato de tipo entero, ¿sí? Así que bueno. Esto también después lo vamos a discutir un poco porque, bueno, a partir de Java 1.5 existe un concepto que se llama box y unbox que te permite pasar automáticamente de tipo de dato primitivo a clase wrapper y de clase wrapper a tipo de dato primitivo. No necesita conversión explícita como si lo teníamos que hacer en Java 1.4. Bien, datos del objeto. Hay datos que son propios del objeto y hay datos que son propios de la clase, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que hay datos que son propios del objeto y que hay datos que son globales o comunes a todos los objetos de esa clase, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos el dato de estudiante con los atributos student ID, student name y grade, esos tres atributos son propios del objeto estudiante y se encuentran en la memoria heap y son propios de cada objeto, ¿sí? Va a haber valores por defecto para cada uno de los tipos de datos, que son muy similares a C, ahí los pueden ver en la presentación. Y después tenemos los datos que son globales a todos los objetos, que son los datos de clase, que son los datos de tipo static. Cada vez que vean la palabrita static, háganse la idea de que eso es a nivel de clase. Por ejemplo, si yo digo que un dato static, cualquier atributo static, esto se aplica tanto a atributos como a métodos, ¿no? Cualquier atributo de tipo estático eh, es común a todos los objetos de esa clase. Por ejemplo, si yo quisiera poner un contador de la cantidad de objetos estudiantes que voy creando, bueno, ese contador tendría que ser estático, porque sería el mismo contador para todos los objetos, estudiantes, ¿no? Eso lo vamos a ver después más en detalle, pero el método main también es un método estático porque es un método común de la clase y es global para toda la clase, ¿no? Si todo lo que sea estático es común, es global de la clase. Un método de tipo estático es un método que está disponible a nivel de la clase para todos los objetos, sin necesidad de crear incluso un objeto, ¿sí? Los atributos estáticos también son atributos propios de la clase. Bien.
Podemos definir variables dentro de un método y esos son variables temporarias que van a estar dentro del código de bloque que define ese método. El alcance de las variables sigue las mismas reglas que en C, digamos, son propios, digamos, del código de bloque al que pertenecen, y obviamente van a estar disponibles dentro de ese código de bloque, ¿no? Pero yo podría estar declarando variables dentro de los diferentes códigos de bloques anidados que pueda tener dentro de un método, ¿no? Y todo eso va para el stack. Esta memoria dinámica, digamos, que se va utilizando a medida que se va ejecutando nuestro código. Bien, los datos de tipos constantes son datos inmutables, datos que no cambian. Todo aquello que nosotros queremos utilizar como constante, le ponemos la palabrita final adelante, ¿sí? Muchas veces los datos constantes dentro de las clases se utilizan, se debe utilizar siempre la palabrita final adelante, y en los nombres de los atributos inmutables generalmente van con mayúsculas, ¿sí? Todo en mayúsculas. Puede aplicarse a datos de clase, de objeto, puede aplicarse también a clases, ¿sí? Todo esto va a ir a parar al área constant de la memoria RAM. Por ejemplo, acá abajo tenemos un ejemplo, digamos, de creación, digamos, de una referencia que se llama nombre estudiante, que es una referencia de tipo string, y es final, ¿sí? Acá hay una pequeña diferencia con C en cuanto a las constantes. Cuando algo es constante en C, es constante todo el tiempo. Acá en Java es como que uno los declara como constante y le pones un valor. Una vez que le pusiste ese valor, listo, no cambia más, ¿sí? Podemos inicializar directamente algo final con el valor fijo que ya va a tener, o lo podemos inicializar más adelante en el constructor, pero una vez que lo inicializamos y le ponemos el valor, ya después no puede volver a cambiarse. Los modificadores de acceso ya habíamos hablado, ¿sí? Dos categorías que son los que indican acceso, que ya lo hemos hablado, y después tenemos los cualificadores o los calificadores, que son static y final. Bien, las reglas sintácticas del lenguaje, el uso de llave para los códigos de bloques, el uso de punto y coma, digamos, para separar a cada línea y demás. ¿Cómo son estas reglas sintácticas? Bueno, modificador de acceso, tipo de dato identificador, entonces podemos poner estático, final o lo que sea, o public, private, lo que tenga que poner, el tipo de dato, int, long, char, no sé, lo que sea, o estudiante, o bien producto, o bien, no sé, silla, no sé, lo que sea, y el identificador, ¿no? Que va a ser de referencia de esa clase, de ese objeto, o de tipo de datos primitivo, ¿no? O variable. El identificador es el nombre de la variable, ¿no? El nombre de la referencia. Para declarar una clase es el modificador de acceso de la clase, la palabrita class y el nombre de la clase. Y abro el código de bloque y ahí adentro meto todo: atributos, constructores y métodos setter, getter y cast. Para la declaración de métodos, esto estamos hablando ya dentro de una clase, ¿no? Si te recuerden, primero teníamos las llaves iniciales, digamos, de la clase, y dentro de esa clase vamos a tener la declaración de los métodos. Dentro de esa clase vamos a tener otra vez el codificador de acceso, el tipo de retorno que va a tener el método, el nombre del método, abro paréntesis, el o los argumentos si es que los tiene, cierro paréntesis, abro llaves, cierro llave, que es el código de bloque correspondiente a la implementación del método. Acá no es como ese, acá directamente ponemos el nombre del método y lo implementamos, ¿sí? No hay que hacer prototipo ni nada de eso, ni el numeral include, ni nada de eso, ¿sí? Es decir, directamente implementamos el método, ¿no? En ese sentido, las reglas sintácticas de Java son más permisivas que las del compilador C. Bien, acá vemos cómo es el constructor, siempre es igual al modificador, nombre de la clase, es decir, el constructor siempre lleva el mismo nombre que la clase. Si la clase se llama silla, el constructor se llama silla, ¿sí? Paréntesis y los argumentos que pueda tener, código de bloque con las instrucciones que implementan el constructor. Para crear objetos, ya lo hemos dicho, vamos a utilizar la cláusula
new y se hace en una secuencia de 5 pasos. En un primer momento se entrega la variable new, hay una llamada al operador new, bueno, ahí genera, ahí va a gastar memoria, en definitiva tiene que asignar memoria, tiene que devolver referencia a esa dirección de memoria. Se va a proceder a hacer la inicialización por defecto de todos los datos, digamos, del objeto según su tipo de dato. Luego se va a proceder a hacer una inicialización explícita, digamos, de esos tipos de datos. Se produce la llamada del constructor y se asigna la dirección de memoria, digamos, a la variable de referencia de ese objeto. Así se devuelve, el new devuelve, digamos, la dirección de memoria de donde fue creado ese objeto, pero eso, digamos, es automático, no, digamos, no está bajo nuestra discusión o nuestro control. Bueno, eso es todo por ahora. Y seguimos entonces, nos seguimos viendo en los próximos videos. Muchas gracias.